A día de hoy, no importa si llevas mucho o poco tiempo siendo un espectador de MMA, estoy seguro que conoces a este tipo. Charles Oliveira, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los peleadores más queridos dentro de UFC. Y es que claro, cómo no amarlo, si es el tipo que más finalizaciones tiene en su récord, que siempre ofrece gran espectáculo y que con un corazón de león siempre deja todo de sí dentro del octágono. Pero a pesar de todo esto, es que la verdad no siempre fue así. Amigos, déjenme contarles una historia. La historia de un niño que nació sin nada y consiguió todo. La historia de un cobarde que terminó venciendo al miedo. Charles Oliveira da Silva nació el 17 de octubre de 1989 en la favela de Garaujá, Sao Paulo. Ahí, la forma de medir la vida es la adversidad. Su casa, como muchas otras, estaba construida con paredes agrietadas, piso de tierra, techos de lámina con goteras enormes que inundaban la casa en temporadas de lluvias. Sí, bueno, digamos que Charles comenzó la vida en modo leyenda, pues. Su padre, para solventar los gastos familiares, vendía huevo y trabajaba en un matadero de ganado. Su madre trabajaba limpiando otras casas, mientras él y su hermano menor recogían cartones para venderlos y así ayudar un poco con el sustento económico del hogar. Si la pobreza y la violencia que la acompañaba ya era una cuesta bastante empinada, la vida aún le tenía preparado a Charles otro obstáculo en su camino. A los 7 años fue diagnosticado con una fiebre reumática severa, una inflamación que afectó articulaciones, su corazón y que afectaba con dejarlo en silla de ruedas de por vida. Los doctores no daban muchas esperanzas, le dijeron que quizá nunca volverá a caminar con normalidad. Los mismos vecinos decían que ese niño estaba quebrado, estaba destinado al sufrimiento. Cualquiera se hubiese dado por vencido, pero sus padres no aceptaron esa sentencia. Su madre le repetía constantemente: hijo, si tú mueres, nos vamos todos contigo. No es precisamente una frase para una postal, de hecho, es una frase que no deberías decirle a ningún niño, pero esta, amigos, era la única forma en la que una mujer sin recursos y sin estudios podía luchar contra un destino que parecía escrito con tinta indeleble. Llegó el punto en el que Charles pasaba más tiempo en hospitales que en la escuela. Pero en medio de todo este sufrimiento, algo inexplicable sucedió. Su condición comenzó a cambiar, con tratamientos médicos y una fuerza interna que nadie se explicaba. Paso a paso, literalmente, volvió a caminar, luego a correr y luego a trazar su nuevo destino. A los 12 años, un vecino del barrio, Paulo, a quien Charles llamaba tío, le ofreció algo que cambiaría totalmente su vida: clases gratuitas de jiu-jitsu brasileño. ¡Puta, qué ofertón! No era un gimnasio elegante ni con tatamis profesionales, era solo un proyecto social de una iglesia local. Pero este proyecto estaba dirigido por alguien muy importante, el maestro Roger Coelho, alguien que a día de hoy el mismo Charles describe como uno de los hombres que cambió su vida. Este señor abrió sus puertas a niños pobres para que no se perdieran en el crimen o las drogas, como ocurría con la gran mayoría en las favelas. Esto lo hacía porque él mismo era oriundo de Guarujá, el mismo lugar donde nació Charles, y había experimentado de primera mano cómo el crimen era capaz de destruir a los jóvenes y a sus familias. Pero en fin, Charles aceptó. Al principio solo lo hacía por moverse, por sentirse libre, para recuperar los años de vida que le había quitado la enfermedad. Pero pronto, en apenas unos meses, se daría cuenta que tenía un talento nato para esta disciplina. Nuestro querido Charles, aquel niño que estaba al borde de la muerte y sin fuerzas para poderse poner de pie por sí mismo, ganó el campeonato de Sao Paulo en la categoría de cinturones blancos. Aunque sí, era un logro pequeño, también era algo impensable para alguien como nuestro protagonista. Charles tenía algo, una velocidad mayor a lo común, una intuición natural para someter, una rabia contenida. Ese solo fue su primer título, pero también fue la prueba de que no todo estaba perdido. Mientras otros niños robaban, vendían y consumían drogas o simplemente morían en tiroteos, Charles pasaba sus tardes entrenando. Sus padres vendían comida y cartón para poderle pagar los viajes de los torneos, mismos donde a veces su hijo competía con el estómago vacío. Amigos, para nuestro protagonista, ganar no solo era un trofeo, era prácticamente comer, era avanzar, era seguir vivo. Charles tenía bastante claro de dónde venía. En los torneos muchos se burlaban de sus compañeros y de él por el barrio de donde venía. Decían que era del Bronx, un término para referirse a las favelas de una forma claramente despectiva. Pero esto a Oliveira realmente no le afectaba. Él decidió tomar ese insulto y convertirlo en algo de lo que se pudiera sentir orgulloso. A fin de cuentas, los hombres más fuertes son aquellos que son capaces de vencer su contexto. Desde entonces, decidió que cada vez que compitiera, lo haría como representante de todos aquellos que crecieron en las favelas olvidadas. Así nació su apodo. Así nació Charles the Bronx. A pesar de que ya se había formado una buena reputación en torneos nacionales y era reconocido por aquellos más cercanos al BJJ, nuestro prota aún no tenía ropa de marca ni patrocinadores. Es más, a veces ni siquiera tenía pasaje para ir a competir. Pero el hambre de gloria, esa sí la tenía bastante bien alimentada. Empezó a competir en torneos mayores, a combinar jiu-jitsu con muay thai y poco después con MMA. A los 18 años ya estaba peleando en artes marciales mixtas como profesional. Aquel niño enfermo con un soplo en el corazón ahora se medía en combates reales con los mejores de su barrio. Con esa mezcla de pasión y rabia comenzó a escribir la historia
de uno de los guerreros más puros que ha visto este deporte. Ok, algo importante que no había mencionado de Charles es que además del soplo en el corazón y la fiebre reumática, también tenía una miopía bastante severa. Para los que no sepan a qué me refiero específicamente con miopía severa, pues Charles estaba más ciego que un pinche topo. Vaya, estoy ciego. Estoy ciego. No veo nada. Ahora bien, contrario a lo que muchos podrían pensar, este problema no fue ocasionado por golpes a la cabeza ni daño cerebral. Aunque muchos peladores sí presentan problemas de visión en etapas avanzadas de su carrera, nuestro querido Charles lo presentó como una discapacidad consanguínea, lidiando con una visión muy borrosa desde niño y sin tener la posibilidad de un tratamiento debido a las limitaciones económicas de sus padres. Pero bueno, este no es el punto. La cosa es que esta miopía fue otro problema con el cual lidiar desde los inicios de su vida y por supuesto también desde los inicios como artista marcial. Amigos, cuando Oliveira ganaba cada torneo de jiu-jitsu brasileño, prácticamente lo hacía viendo la mitad que el resto de competidores. Con solo 14 años ya estaba compitiendo a nivel estatal y el cabrón ganaba torneos sin saber bien contra quién peleaba. Fue subiendo de cinturones con una velocidad bastante inusual: blanco, azul, morado, marrón. Y esto no fue porque los requisitos de Coelho fueran menores a los establecidos, era porque Charles ya era capaz de someter a cinturones más altos que él sin mayor dificultad. Y en torneos en los que era emparejado contra tipos entre comillas de su mismo nivel, Charles comenzaba a quedarse sin verdaderos retos. Fue ganando oro tras oro en campeonatos de Brasil hasta que se dio cuenta que el deporte era un posible camino para mejorar la situación de toda su familia. Un día, después de haber ganado otro torneo, Charles le llevó el trofeo a su madre y le dijo: "Un día voy a ser campeón del mundo y te voy a sacar de aquí". Cuando Charles tenía 17 años, alguien del gimnasio le dijo que podía ganar algo más de dinero si se metía a competir en una pelea de MMA local. Al principio su mamá, pues como que no le agradó mucho la idea. Era completamente comprensible, a la señora le daba miedo que lo lastimaran. Pero por su parte, el joven Charles, que ya se había curtido en las favelas, sabía que si no tomaba esta oportunidad, muy probablemente no podría cumplir la promesa que le había hecho. Entró a su primer combate profesional en 2008, sin lentes, sin manager, sin mucho más que corazón y técnica, pero aún así ganó por sometimiento en el primer asalto. Y en este punto muchos estarán preguntando, ¿dónde chingados quedó la etapa amateur de su carrera? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. ¿Cómo es que alguien sin previa experiencia saltó directamente al ámbito profesional de un deporte tan peligroso? Pues verán, en países más desarrollados en este ámbito, los peleadores suelen pasar por una etapa amateur bien definida. Varias peleas sin paga, con protección extra, todo con la idea de foguearse en experiencia antes de entrar al terreno profesional. Sí, bueno, digamos que en las favelas las cosas no funcionan así. Amigos, allá no hay demasiado tiempo ni dinero. Sobre todo dinero. Prácticamente no hay nada para seguir ese camino estructurado. Muchos peleadores saltan directamente a lo profesional porque es la única forma de ganar dinero, aunque sea para llevar comida a la mesa. Y justamente Charles fue uno de estos casos. Ahora bien, si hablamos de falta de experiencia, en el caso de Charles no podíamos aplicarla. Para ese entonces nuestro prota ya había recibido su cinturón morado por parte del coach Coelho. Había sido campeón estatal de Jiu-Jitsu, campeón nacional en sub-17 y subcampeón, o sea medalla de plata, en la Confederación Brasileña de Jiu-Jitsu Deportivo. En pocas palabras, el vato ya era una verga, pues. Pero en fin, regresando a su récord profesional como artista marcial mixto. Después de su debut, comenzó una racha brutal en el circuito brasileño. Charles ganó 12 peleas seguidas en menos de 2 años. Y ojo, 10 de ellas por finalización. Palancas de brazo, mataleones, guillotinas, todo lo hacía con una facilidad impecable, con una técnica perfecta. Lo hacía parecer fácil. Para este punto, el joven ya era como una leyenda urbana en los aficionados locales. Era ese flaco miope con problemas cardíacos que podía finalizar a todos sin siquiera verlos. Los promotores de la UFC en Brasil empezaron a oír su nombre como un susurro constante. Y entonces llegó el día. Joe Silva, el matchmaker encargado de la zona de Brasil de UFC, solo tuvo que ver uno de sus highlights para decir: traigan a ese niño a mi oficina. Lo cual suena bastante mal si no conocemos el contexto. En fin, era el año 2010 y Charles, con apenas 20 años y todavía sin lentes para poder ver bien, ya estaba aterrizando en el octágono más peligroso del mundo. En agosto del 2010 tuvo su primer pelea en UFC. Fue contra Darren Elkins, alguien que también es muy respetado por los fanáticos de la UFC por su carrera como veterano y que en ese entonces era alguien con bastante buen nivel. Una prueba más que formidable para un debutante, un combate incluso difícil, podríamos decir. Pues bueno, lo sometió en 41 segundos. ¡Sopas, perico! Un derribo, scramble, triángulo de pierna, transición a palanca de brazo con bono de 50,000 por desempeño, Dana White sonriente, Joe Rogan emocionado. Un debut
perfecto. Charles do Bronx llegaba a UFC pisando bastante fuerte. En su siguiente combate enfrentaba a Efraín Escudero, el ganador de Ultimate Fighter. Otra pelea bastante interesante para alguien recién llegado en la promotora. Pues amigos, de nuevo, Charles se vuelve a someter. ¡Ayuda! Esta vez en el tercer asalto y llevándose otro bono de $50,000 por sumisión de la noche. Y ahí es cuando muchos empezaron a prestarle atención a Charles, a considerar una nueva promesa para la promotora. Pero antes de que se emocionen, tengo que decirlo, ese hype duró bastante poco. Con un impecable récord 14-0, Oliveira sería emparejado contra el ahora veteranísimo Jim fucking Miller. Una pelea que el público veía como una victoria más para el prospecto. Pero lamentablemente fue ese día, un 11 de diciembre del 2010, cuando Charles conocería por primera vez la derrota como artista marcial mixto profesional. Miller lograría someter a nuestro protagonista con una palanca de rodilla en el primer asalto. Yo digo que chale. Después de esto, a ver, no es como que las expectativas de do Bronx hayan caído a pique, pero lo que sí pasó es que ese aura de prospecto invencible se había esfumado junto con el cero de su récord, aunque aún no todo estaba perdido. Más o menos por esas fechas es cuando Oliveira consigue un galardón que pocos tienen el honor de ostentar. En ese mismo año, 2010, Charles Oliveira recibía su cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño, y esta cosa, al igual que la sangre de Cristo, tiene poder. El poder suficiente para que nuestro protagonista ganara su siguiente combate, esta vez contra Nick Lenz, sometiéndolo en el segundo asalto por mataleón, pero por desgracia a pocos días de la pelea el resultado se cambiaría a un no contest debido a que Charles consiguió esta sumisión después de haber conectado una rodilla ilegal. Sí, la cosa comenzaba a pintar mal. Había pasado de ser un prospecto invicto a tener una derrota y un no contest seguido. Y eso no es todo, es que la cosa se pondría un poquito peor en el siguiente combate cuando se enfrentó a Donald Cowboy Cerrone, que por cierto también tenemos video de él en el canal por si quieren ir a verlo después. Este último lo finalizaría de manera temprana en el primer asalto por nocaut técnico, empeorando por supuesto la perspectiva que el público tenía de Charles Oliveira. Para este punto ya comenzaban a haber algunas dudas de parte de los fanáticos. Parecía que después de perder el invicto Charles se veía incapaz para volver a conseguir una victoria. La narrativa comenzaba a cambiar, parecía que Charles solo era un grappler más sin habilidades en la pelea de pie. Esto amigos provocaría un cambio significativo en su carrera. El equipo de Charles tomaría la arriesgada decisión de bajar de categoría de peso a las 145 libras. En principio pareció un buen plan. Charles ganó sus siguientes dos combates, ambos por sometimiento, y uno de ellos se llevó otro bono por sumisión de la noche. Y es que como chingado no se lo iba a llevar si la sumisión fue esta madre que no sé ni cómo se llama, pero se ve más difícil que erradicar la delincuencia en México, güey. Parecía que nuestro protagonista por fin había recuperado la senda de la victoria, había tenido muy buenas actuaciones y prácticamente había inaugurado un nuevo tipo de sumisión en la UFC. Sí, bueno, otra vez todo valió madre. Después de estas dos victorias tuvo dos derrotas consecutivas, una por nocaut ante Cub Swanson y otra por decisión unánime ante Frankie Edgar. Especialmente amigos, ese nocaut que le proporcionó Swanson fue objeto de muchas críticas de parte de los fanáticos. Realmente la manera en la que Charles cayó después de haber recibido un golpe que en teoría no parecía muy fuerte, hizo que la gente comenzara a tachar a Oliveira como alguien que carecía de carácter y que se daba por vencido cuando las cosas comenzaban a complicarse. A ver, aquí personalmente yo considero que pudo haber sido un caso de un knockout con latencia, es decir, retardado. Esto pasa cuando el peleador no queda fuera de combate justo en el impacto del golpe, sino unos cuantos segundos después. Si bien es bastante inusual, ya había ocurrido antes y tenemos motivos para creer que podía ser un caso similar, aunque también debo admitir que sí cabe la posibilidad de que Charles realmente sí estaba dándose por vencido en esa pelea. En fin, durante 2014 y principios de 2015, Charles logró acumular una nueva racha de victorias, 4 consecutivas y 3 de ellas, como ya era costumbre, por sumisión y con bonos de 50,000 de por medio. Todo parecía bastante positivo de hecho, pero detrás de esas actuaciones había un grave problema. Nuestro protagonista estaba teniendo serias complicaciones para poder llegar a la báscula pesando 145 libras. De hecho, llegó a fallar el peso en algunas ocasiones e incluso lo dieron de baja en una pelea por su estado de deshidratación, el cual lo llevó hasta el hospital. Los problemas con el corte de peso siguieron presentes, bajando mucho su rendimiento y reflejándose principalmente en la pelea que tuvo contra Max Holloway. En este combate, nuestro prota volverá a caer derrotado por un knockout técnico muy controversial a ojos del público. De nuevo, la forma en la que Charles había quedado fuera de combate parecía más una falta de corazón que un knockout fulminante, aunque algo que no se supo hasta después de la pelea es que esa noche durante el combate Oliveira se había lesionado el hombro izquierdo y también tuvo un micro desgarro en el esófago, esto siendo producto de otras lesiones anteriores y también de los efectos de la deshidratación. Lamentablemente amigos, esta clase de problemas seguirán presentándose constantemente. Oliveira fallaría el peso en 2 de sus siguientes 3 combates y también, por si uno sonaba lo suficientemente negativo, solo consiguió una victoria en este periodo. Literalmente Charles había fallado 3 veces en la báscula en sus últimas 5
peleas. Esto provocaría dos cosas. La primera, que la gente, además de molestarse, lo tachara de ser alguien poco profesional, posiblemente tramposo y con una gran falta de espíritu de pelea. Y la segunda, un poco menos negativa, fue que regresara a las 155 libras, lo cual, si me lo preguntan, fue lo mejor que pudo haber hecho. En su pelea de regreso al peso ligero consiguió una victoria por sometimiento ante Will Brooks. Aunque a pesar de lograr una victoria, la etapa de irregularidad no terminaría ahí, ya que Paul Felder lo finalizaría por nocaut técnico en el segundo asalto en su próximo combate. A ver, antes de continuar, amigos, esta etapa de Charles fue clave para su desarrollo como peleador, ya que hasta ese momento parecía que había tomado un lugar muy específico en UFC. Después de haber llegado como un joven y prometedor prospecto con un récord impecable, se había convertido en un tipo espectacular pero de media tabla, alguien que daba buenos combates y que normalmente te garantizaba un buen espectáculo, pero que no tenía el nivel necesario para aspirar a algo más grande. Si bien su gran tasa de finalización y su constancia le aseguraban llevarse un buen dinero después de cada pelea, sus altibajos y aparente falta de carácter lo dejaban bastante lejos de llegar a la cima de la competencia. Ahora bien, esto, aunque no era el escenario perfecto, sí hubiera sido uno con el que muchos estuvieran cómodos. Amigos, hay que entender que no todos aspiran a llegar a lo más alto posible, algunos solo quieren salir del agujero donde nacieron. Tal vez Charles nunca estuvo destinado a ser campeón, tal vez tenía que conformarse con algo más pequeño. A fin y al cabo, ya había llegado mucho más lejos de lo que sus vecinos de las favelas pudiesen haber imaginado. Pero entonces, unas palabras comenzaron a resonar en su memoria. Mamá, un día voy a ser campeón del mundo y te voy a sacar de aquí. Nuestro protagonista aún tenía algo por hacer. No podía dejar vaciar las palabras que le dijo su madre aquel día. Amigos, justo ahí fue cuando Charles du Bronx encontró lo que le hacía falta. En 2018 tuvo 3 combates contra Clay Guida, Christos Giagos y su revancha contra Jim Miller. Ganó las 3 peleas, incluida la revancha contra Miller, las 3 por sometimiento, las 3 con bono por sumisión de la noche y también rompió el récord de mayor número de sumisiones en la historia de la compañía, extendiéndolo hasta 12. En 2019 otros 3 combates, esta vez contra David Taymor, Nick Lentz por tercera ocasión, ¿Otra vez tú, hijo de tu puta madre? y Jared Gordon, consiguiendo finalizar todos los combates, una por sumisión y sus 2 primeras victorias por knockout. Esto, amigos, a causa de que entraría al gimnasio Chute Box, un lugar especializado en el Muay Thai con un estilo característicamente agresivo, agresividad que después pasaría a formar parte inherente del estilo de pelea de nuestro querido Charles Oliveira. Y por si fuera poco, también extendió el récord de mayor cantidad de sumisiones a 13. Entre más me la mamas, más me crece. En el año 2020, Charles por fin había podido llegar a un lugar que de verdad lo acercaba a la gloria. El 14 de marzo se enfrentó a un joven y prometedor Kevin Lee, que tenía algo muy importante, lo cual Charles necesitaba para seguir ascendiendo: un puesto en el top 10 del peso ligero, mismo que le arrancaría con una guillotina, extendiendo su récord de sumisiones a 14. ¡Quítate, perra! Después de este combate, era momento de pasar a la verdadera élite de la división, el top 5, enfrentando a Tony Ferguson. Pero no me refiero a ese, me refiero a este, el que daba miedo. En fin, nuestro querido Charles, después de casi voltearle el codo con una palanca de abrazo a Tony, la pelea llegaría hasta las tarjetas, dándole la victoria por decisión unánime. Y con ella, por fin, dándole el derecho a disputar el título vacante de la división en su siguiente combate. Amigos, en 2021, después de 11 años de competir dentro de UFC, Charles Oliveira por fin llegaba a donde tanto había soñado. Estaba a un solo paso de convertirse en campeón. Su rival era Michael Chandler, alguien con una narrativa totalmente distinta. Este caballero había hecho la mayor parte de su carrera en otra promotora, Bellator. Literalmente, este era su segundo combate dentro de UFC. Muchos se mostraron molestos por esta comparación. Decían que Chandler no se merecía pelear por el título solo con una victoria en la compañía. Sobre todo si lo comparábamos con Charles, que tuvo que acumular 8 victorias consecutivas para ganarse ese derecho. Eso, amigos, a ver, no es un tema que voy a tocar ahora, aunque sí me gustaría saber su opinión en los comentarios. Así que ahí les dejo la pregunta. En fin, el día de la pelea llegó. Ambos fueron a sus esquinas, el referee marcaba el inicio del combate y después de unos minutos, Charles cae al suelo tras recibir 3 fuertes golpes de su rival. Recibe un castigo impresionante a ras de lona. Está a punto de ser finalizado hasta que es salvado por la campana. Todo parecía perdido. Nada nos aseguraba que Oliveira se pudiera recuperar en solo un minuto de descanso. Chandler estaba impecable y parecía más motivado que nunca para conseguir ese knockout. Parecía que el Charles Oliveira de antes, el que se acobardaba después de recibir un buen golpe, iba a salir en el segundo round. Pero entonces, pasando solo 5 segundos de este nuevo asalto, ocurre lo impensable. Oliveira conecta un gancho de izquierda perfecto que hace caer a Michael. Charles comienza una persecución en la que Chandler termina siendo finalizado por nocaut a los 19 segundos de haber comenzado el asalto. Nuestro protagonista gana la pelea por nocaut técnico, cumple su sueño y, más importante aún, su promesa.
Charles Oliveira se convierte en campeón de las 155 libras de UFC. Feito demais, irmão. Você é um grande campeão. Mas hoje é o meu dia mais uma vez. Obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória é a ti. Favela, mais uma vez, nós venceu. Pode chorar, mas chora com alegria, porque ele tá com a gente hoje. Amigos, me gustaría decir que la historia termina aquí, pero aún tengo un último capítulo que contar. Después de haberse convertido en campeón mundial, Charles seguiría enfrentándose a los mejores. Su primera defensa fue contra mi peleador favorito, Dustin Poirier, de quien también ya tenemos un video en el canal por si quieren ir a verlo después. Y pues también aprovecho para ahorrarme narrar esta pelea porque pues entro en depresión. Y además ya lo hice en el video de Dustin. En fin, volviendo con la historia. Después de defender su cinturón contra el diamante, le tocaría hacerlo de nuevo, esta vez contra Justin Gaethje. Y amigos, a pesar de que Oliveira también ganó esta pelea y extendió de nueva cuenta el récord de sumisiones hasta 16, lamentablemente no pudo contar como una defensa titular, ya que Charles fue despojado del título antes de subir al octágono. El mismo problema que había tenido mucho tiempo atrás con los cortes de peso volvió a hacerse presente. Nuestro protagonista falló el peso por media libra y al ser una pelea de campeonato, esto ocasionó que le quitaran el título de campeón, siendo Gaethje el único elegible para ganar el cinturón. Esto es verdad que tuvo opiniones muy divididas. Hay algunos que consideran que estuvo bien despojar a Charles del cinturón y hay otros que lo vieron como una injusticia al compararlo con casos en los que la misma UFC parecía ayudar a ciertos peleadores a pasar desapercibidos cuando fallaban el peso. Un caso muy sonado, de hecho, fue el mismo Khabib Nurmagomedov, quien había tenido un pesaje muy sospechoso en su pelea de retiro justamente contra el mismo Justin Gaethje. Independientemente de eso, a Charles muchos de nosotros lo seguimos considerando como el campeón legítimo. A fin de cuentas, había ganado el combate y solo 0.5 libras de diferencia no es como que fuera algo muy significativo. No parecía haber problema con el hecho de que aunque no tuviera corona, seguía siendo el rey de la categoría. Ay, pero el problema vino después y vino con el nombre de Islam Makhachev. El 22 de octubre de 2022 se disputó el título cuestionablemente vacante de las 155 libras. Por un lado estaba el ahora amado por todos Charles Oliveira y por otro el legatario de Khabib, Islam Makhachev. Todos esperábamos un combate parejo, uno donde se pusiera realmente a prueba las habilidades del linaje Nurmagomedov. Muchos creíamos que Charles era el indicado para lograr eso, pero lo que recibimos en esa pelea fue un golpe de realidad. Islam Makhachev sometió a Oliveira en el segundo asalto con un triángulo de brazo después de haberlo hecho caer con una derecha perfectamente acomodada en el mentón. Lo hizo parecer fácil incluso, demostró que estaba a otro nivel totalmente. He de admitir que la superioridad de la escuela rusa parecía incomparable. Después de esto, de haber perdido el cinturón, Charles tuvo 2 combates más, ganó uno y perdió otro. Llegó a pactarse una revancha contra Makhachev en su momento, pero debido a un corte en la ceja de Oliveira, terminó quedándose en el limbo. Parecía que el mejor momento de nuestro protagonista había sido extremadamente efímero. Amigos, este sí podría ser un final muy amargo, pero el final aún no llega. Aún tenemos algo más que ver de parte de Charles. El próximo sábado 28 de junio, Charles do Bronx estará de vuelta. Y no con cualquier cosa. Queridos amigos, este caballero está a punto de pelear por segunda ocasión por el campeonato mundial del peso ligero. Esta vez no contra Islam Makhachev, pero sí con alguien igual de peligroso, Ilia Topuria, el matador invicto, joven, en su prime físico y mental, ex campeón del peso pluma y favorito absoluto en las apuestas. Prácticamente todo el mundo cree que Topuria le va a pasar por encima a Oliveira. Muchos creen que esto es solo un trámite más para el español, pero aquí yo considero que es donde la historia se puede volver interesante. Amigos, esta no es la primera vez que subestiman a Charles. Lo hicieron cuando debutó en UFC, lo hicieron cuando falló el peso una y otra vez, lo hicieron cuando Max Holloway lo lesionó, lo hicieron cuando Cub Swanson lo noqueó, y también lo hicieron antes de que noqueara a Chandler, que sometiera a Poirier y que sobreviviera a la guerra que le propuso Gaethje. Quizá Topuria sea demasiado, o quizá no. Lo único que sabemos con certeza es que Charles do Bronx volverá a subir al octágono con la misma visión que siempre han tenido de él, la de un hombre que nadie le da una oportunidad. Amigos, Charles Oliveira ha sido un hombre al que siempre se ha subestimado y me imagino que muchos de ustedes se pueden sentir identificados con eso. Y para ti, que te hicieron ruido estas últimas palabras, quiero que te quedes con esto último que voy a decir. Cuando alguien te diga que no tienes la capacidad de lograr algo, o cuando tú mismo creas que no eres suficiente, quiero que recuerdes algo. Ni siquiera tú sabes de lo que realmente eres capaz, pero para averiguarlo, solo necesitas una cosa, algo que todos tenemos dentro. Necesitas corazón.